Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El considerado uno de los mejores policías del mundo, el general en retiro Óscar Naranjo de Colombia, se perfila como la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. En una entrevista con el diario Español, Naranjo dijo que si el presidente le hace la petición, él está listo. Ya se sabía que el general en retiro Óscar Naranjo regresaba a Colombia para participar en el proceso de paz y unirse a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Pero el ex jefe de la policía colombiana, esta vez en entrevista con el diario El País de España, no descartó la posibilidad de llegar a la vicepresidencia. Si el presidente llegase a ofrecerme la fórmula, ser parte de la fórmula presidencial, yo estaría dispuesto a aceptar ese llamamiento. Si el presidente estima que debo estar simplemente en el proceso de paz, estaré en el proceso de paz. El general en retiro dijo que para hacer del proceso de paz una causa común, buscará integrar a los diferentes sectores políticos para que se construya un consenso que respete el disenso. Estoy hablando del presidente Uribe y de otros sectores que han sido críticos con el proceso, y a mí me parece que en una democracia eso es totalmente legítimo. Y agregó: el tema es cómo hacer que un proceso controversial, político, democrático, no interrumpa la posibilidad de producir unos consensos, y cómo el consenso tiene obligación de escuchar la voz del disenso. Frente al tema de los diálogos de paz con las FARC, Naranjo reconoció que es muy probable que no todos los integrantes de ese grupo guerrillero se desmovilicen una vez se firme el acuerdo de paz. En Bogotá y convertida en un habitante de la calle, Rafael Raño, un joven colombiano que fue dado en adopción a una familia italiana hace 13 años, encontró a su madre biológica. Jenny Navarro estuvo en el feliz reencuentro y nos tiene las siguientes imágenes. El primer contacto de Rafael con la madre que lo dio en adopción a los 6 años fue la fotografía de Gloria Amparo Garnica Páez. Está linda, ¿verdad? Está linda. ¿Y le vas a decir? ¿Qué piensas decirle? No sé, cuando la veo pienso que me salen solas las palabras, no sé. Desde los 14 años, el chico, ahora italiano, sintió el deseo, el llamado del corazón para saber cómo era su madre biológica, pero tuvo que cumplir 18 para dar ese paso, volver a verla. Así fue el momento para los dos. Aquí sobran mis palabras. No tengo palabras. Te quiero mucho. Nunca lo he querido, nunca. Las circunstancias, solo Dios sabe. Tengo muchas preguntas de hacerte, espero que me puedas contestar. Claro. Perdón que esté llorando, pero María, nunca lo esperé. La felicidad era evidente en ambos. Me siento orgullosa, pero lo que menos pensaba en la vida. Ya está yo archivada, mejor dicho, totalmente de todo esto. Papacito lindo. Ay, Y los abrazos sellando lo irrompible, lo imborrable. lo que pueda servirlo a la orden, pero eso yo creo que ya sobro. No, porque creo que como usted necesita de mí, yo también necesito de usted. Sí, gracias. Claro. Eso sí, sobra decirlo. ¿Cómo te sientes ya? Mejor, me siento mucho mejor de haberla encontrado. Sí, desde muchos años que quería encontrarte. Yo, orgullosa, famosa y de todo. Tú sí, no. Y famosa y todo eso. Imagínese, es una sorpresa muy grande. Lo que menos me imaginé en mi vida, una bendición. Entre Gloria Amparo y Rafael, muchas preguntas. Nos quedamos con las caras de felicidad de ambos por el reencuentro. En la última visita de inspección que realizó el ministro presidente Mike Eyman junto al ministro de Infraestructura Venice Finger a los proyectos de renovación en Oranjestad, este último indicó que los resultados cada vez son más vistos y están tomando la dirección que su gabinete, bajo su visión, quieren traer a la isla. El ministro de Infraestructura Venice Finger junto al primer ministro Mike Eyman hicieron una visita de inspección
a varios proyectos de renovación en el centro de Oranjestad. Allí ellos comprobaron que los trabajos están en marcha y que están en la dirección correcta, pero también indicaron que hay mucho trabajo aún por hacer. Asimismo, el encargado de la infraestructura indicó que está comprobado que por medio de estudios sociales, una calidad de vida más alta para nuestra comunidad se traduce de igual medida a tener una calidad en su infraestructura. Sefinger indicó que la Oficina de Monumentos de la isla está haciendo un buen trabajo en los proyectos como las torres de agua de San Nicolás y Oranjestad, el edificio de la Corte, el mantenimiento del edificio del Censo y la Contraloría General, asimismo como la torre de West Point, entre otros. Según lo que indicó el ministro Sefinger, en el 2014 se abrió con un gran positivismo para los profesionales arobanos, compañías locales, padres de familia que tienen seguros sus empleos, bien sea en la parte de construcción. Esto, según él, ayuda tanto a la caja de gobierno como a la economía general de la isla. Como sabemos, el gobierno de Aruba está ejecutando los proyectos de las plazas en las puntas de la calle principal, tanto en la plaza Nicky Javive también como en la plaza Daniel Leo. Ambas cuentan con sus fuentes de agua, pero en la plaza Nicky Javive se están presentando algunas fallas técnicas por las cuales el tram no está circulando por los alrededores de la plaza, específicamente por Nieuwstraat, la cual es una vía que está habilitada para el tram, pero hasta ahora solo los carros particulares están haciendo uso de esta. En la plaza Nicky Javive los trabajos están a toda marcha para lo que tiene que ver con la construcción y renovación de esta punta de calle principal. La fuente, a pesar que ha tenido algunos contratiempos en su funcionalidad por las noches, se puede apreciar que decora esta zona de Oranjestad. Los trabajos de renovación frente a la plaza Nicky Javive, donde vendrán apartamentos para el alquiler, también están viento en popa. Pero existe un tópico que aún no está completamente listo y es el paso del tranvía por Nieuwstraat, la cual es la vía diagonal a la plaza Nicky Javive y en la cual ya están completamente construidos los rieles por donde supuestamente debería pasar el tram. La situación es que en este momento el tram no ha hecho ni un recorrido por esta zona, pero sí está habilitada para los autos. Primeramente, a medida que pasa el tiempo se podría deteriorar la vía, ya que está diseñada para que pase el tram y no los autos particulares. Y segundo, el comercio de esta zona ha estado a la expectativa para el paso de tranvía por allí. Más de 250 pacientes con obesidad mórbida son operados anualmente en Puerto Rico, lo que deja demostrado que la obesidad se ha convertido en un serio dolor de cabeza para la salud pública. Luz Nereida Vélez dice que las cirugías bariátricas han evolucionado y hoy en día se hacen a través de la laparoscopia. Se estima que un 30% de la población en Puerto Rico está obesa y de ese un subgrupo padece de obesidad mórbida. De estos, se estima que un 51% son mujeres y un 49% hombres. El mayor problema es la exposición a un sinnúmero de complicaciones médicas. Diabetes, alta presión, colesterol alto, apnea del sueño, problemas de artritis, piedras en los riñones, infertilidad para las mujeres. Por los pasados años, la cirugía bariátrica les ha dado esperanza. El Hospital Menonita de Calley cuenta con un centro de cirugía bariátrica que ha sido reconocido por su calidad y por tener menos de un 1% de complicaciones en las operaciones a través de los años. Ahora existen 4 tipos de cirugía que se le ofrecen a los pacientes. Hay bypass gástrico, que hay 2 vertientes de él, se hace laparoscópicamente, o se hace de manera tradicional abierta. Está la banda gástrica, que se hace laparoscópicamente, y la operación más nueva se conoce como la manga gástrica, en inglés sleeve gastrectomy, y se refiere a la manga de una camisa, ya que la forma del estómago cambia de ser como un balón de fútbol a un estómago finitito como lo sería una manga de camisa. Luego del procedimiento, el paciente debe lograr un peso saludable entre 1 a 2 años. De cada 10 pacientes que recurren a la cirugía, 7 se mantienen en su peso saludable a lo largo de su vida. Para aquellos que han recurrido, como dicen, jugándose su última carta, ha sido la mejor decisión que han tomado. Ese es el caso de Brenda Ocasio, que pesaba 259 libras y hoy, luego de la cirugía, goza de un peso ideal y de otro estilo de vida. Un cambio de vida, salud, no es simplemente belleza como muchas personas, ¿verdad?, piensan. Las cirugías se realizan a partir de los 18 años y la recuperación es casi inmediata.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Aruba próximamente estará viajando al Ecuador a participar de un programa que reúne voluntarios de varias partes del mundo y en esta oportunidad será a beneficio de la flora y la fauna, algo que muy seguramente será una buena exposición tanto para nuestra flora y fauna como también para Aruba. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Aruba está organizando un viaje hacia Ecuador. Un viaje por el cual se están alistando con anterioridad y que tiene como finalidad un trabajo de voluntariado en el exterior. Los estudiantes no solo estarán en Ecuador, sino que también visitarán las Islas Galápagos, donde estarán participando de un programa de voluntarios que reúne varios países alrededor del mundo a beneficio de la flora y la fauna. Para llevar a cabo este viaje, los estudiantes de la Universidad de Aruba esperan contar con la comunidad organizando diferentes actividades como un car wash el próximo 2 de febrero desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la misma sede de la Universidad de Aruba. Esto seguramente será una gran exposición tanto para nuestra flora y fauna como también para Aruba en general. En el Putumayo, una alianza entre autoridades ambientales y entidades que luchan la conservación de la flora y la fauna en esta región del país permitió localizar un oso de anteojos, especie que según las autoridades está en vía de extinción. En estas imágenes grabadas por un grupo de monitores de huellas de animales, se puede observar alimentándose a este oso anteojos, que fue localizado en zona rural de Villagarzón. Hemos logrado que los mismos campesinos, con las cámaras trampa, con los equipos que le hemos dotado, pudieron en ese momento identificarlo y nos da la posibilidad de establecer nuestras normas ambientales para proteger los sitios y corredores biológicos de esta hermosa especie. Los pobladores de la región se muestran sorprendidos por la presencia del animal en una zona de clima cálido y tropical. Para mí es algo muy importante porque se nota que todavía tenemos mucha diversidad, ya que ellos todavía pueden vivir en nuestro ambiente. Pero ¿cómo vino a parar a la Amazonía putumayense este oso anteojos que según expertos es de la zona andina montañosa? Puede ser bien sea por alimento, por caza o de pronto están buscando sitios que sean refugios, que sean adecuados para ellos poderse reproducir. Ante el desplazamiento de estas especies aquí en el corredor biológico del sur del país, las autoridades han recomendado a la población protegerlas. Desde Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Power, Bompa Mañana.